Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 90 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Ayer, el día 25 de mayo, se celebró el Día Internacional del Orgullo Friki, un día para sentirnos orgullosos, tremendamente orgullosos, de todas aquellas series, videojuegos, películas, etcétera, etcétera, de las que somos super fans. Y bueno, puestos a hablar de este legado fan que nos ha transmitido la cultura popular, yo creo que una de las mayores series de este siglo es Juego de Tronos, estrenada en 2011 y que tuvo 8 temporadas, como todos sabemos, y que arrastró a una gran cantidad de seguidores y de fans a lo largo de muchos años. Aunque la estropearan al final, seguimos queriéndola mucho. Y después, encima, pues nos ha venido La Casa del Dragón, que también han mantenido el buen nivel. Y bueno, el motivo de este podcast es porque para celebrar esta fecha quería repetir lo que ya hice el año pasado, cuando por estas mismas fechas hicimos un podcast temático acerca de la inspiración histórica en el universo Star Wars. Y entonces, pues, de cara a repetir, digamos, la hazaña este año, pues he intentado acercarnos a otro fenómeno fan muy grande, como es el del universo de George R. Martin, para intentar dilucidar qué parte de la historia, sobre todo antigua y medieval, fueron las escogidas por el autor para inspirarse de cara a crear las tramas de sus novelas y, por tanto, las tramas de la serie. Y bueno, puestos a hablar acerca de Juego de Tronos y acerca del maravilloso universo de Canción de Hielo y Fuego, hoy tengo el placer de contar en este podcast con un experto en el tema, o al menos un gran friki de esta serie, para que nos hable sobre ella. Él es Jesús Manuel de la Cruz, profesor de historia en secundaria, más conocido por su faceta de divulgador histórico en redes con la cuenta del profesor Chiflado. ¿Qué tal estás, Jesús? Muy buenas, Óscar. Pues muy bien, encantado de estar aquí. Para mí siempre es un placer tenerte aquí y más si es para hablar de fricadas que nos encantan, ¿no? Como esta de Juego de Tronos. Pues claro que sí, siempre es un buen momento para compartir una charla friki, desde luego. Mm. Para empezar, yo quería preguntarte, ¿tú te has leído los libros de Juego de Tronos? Yo puedo decir la típica frase de yo conocía Juego de Tronos antes de que se hiciera famoso, Ah, porque los libros, bueno, menos el quinto que salió cuando ya la serie había comenzado, yo ya me los había leído, ya los conocía de sobra. Y de hecho, cuando un amigo mío me comentó que iba a salir la serie, bueno, yo me quedé emocionado. Y es de estas series que luego, en fin, aunque todos podemos correr un tupido velo sobre la última temporada, la verdad es que a mí me sorprendió muy gratamente, porque, en fin, la primera temporada es que los diálogos estaban calcaos del libro. Y luego, aunque las series comenzaron a divergir de la trama general de los libros, no desmerecieron para nada los libros. Y es una de estas series que, en fin, yo como obra absoluta puedo decir que es muy recomendable y muy satisfactoria para el fan. sí, es que, claro, hay que tener en cuenta una cosa, y es que cuando salió la serie, como tú has dicho, llevaban 4 libros publicados. Pero el tema es que como el autor, George R. Martin, se ha demorado muchos años para sacar el sexto libro, pues llegó un punto en que la serie adelantó los libros. Entonces, si quería seguir la serie, pues tenía que inventarse sus propias tramas. Claro, y además que, bueno, al final yo, entre risas, para mí digo que lo que me resulta canónico al final era la serie, no los libros, porque como la serie acabó adelantándose a los libros y de hecho los libros ya, pues, como dijo aquel, ni están ni se le esperan ya a estas alturas de la vida, pues uno ya terminó de ver la serie y dice, bueno, pues ya está, ya una cosa hecha a otra cosa.
Sí, pasa lo mismo con otro escritor de fantasía bastante famoso, que es Patrick Rothfuss, ¿no? Con El nombre del Mm, viento y El Nombre del temor de un viento. hombre sabio, que Mm. lleva años para escribir el tercer volumen. Hombre, a ver, escribir un libro no es como levantarse y lavarse la cara, pero joder, al final llega un momento en el que, en fin, los fans, dentro de la comprensión de lo que es escribir un libro, pues llega un momento en el que dice, mira, si no vas a seguir, hay muchas más sagas, hay muchas más novelas y luego al final, pues también como que te desenganchas un poco. Pero bueno, son los tejemanejes del mundo editorial y de las grandes producciones que vamos a saber nosotros de las cosas que habrá detrás. Mm. Al menos La Casa del Dragón estaba, o sea, me refiero, no es inventado porque está basada en Fuego y Sangre, que también es de George R. R. Martin. Sí, y me sorprende que al final Martin tirara por un spin-off antes de continuar, en fin, lo que ya había hecho. Pero yo pensando, creo que a lo mejor Martin también le pasa un poco lo que decimos de los fans, que dice, mira, voy a escribir los libros si ya está todo dicho. Entonces, bueno, mejor tirar por otro lado y ya está. Mm. Y bueno, para empezar con esta charla, yo creo que una de las inspiraciones históricas más básicas, ¿no? Y fáciles de ver en Juego de Tronos es el propio mapa de Poniente, del territorio principal que compone el universo de Juego de Tronos, porque si miramos un mapa de Poniente y miramos un mapa de la isla de Gran Bretaña, veremos que son bastante similares. Pues sí, de hecho, bueno, pues incluso en el tema de los climas, ¿verdad? Que en el norte con ese frío que podría corresponder a Escocia y luego vas bajando al sur. Claro que yo dudo que los ingleses tengan un clima como el de Dorne, ¿verdad? Y la casa Martel ahí, que al final en la serie decidieron ambientarlo en Sevilla. Y luego, además, una cosa curiosa que se ha comentado es que a la hora de construir el mundo de Poniente, dicen que Martin también cogió Irlanda y la colocó debajo de Inglaterra y entonces es como un duplo, ¿verdad? Y lo cierto es que la zona de los dedos, creo que se llaman así, en el centro, es muy parecida a la zona sur de Irlanda. Y si uno mira los mapas, puede ver que son como un reflejo de Inglaterra arriba e Irlanda abajo, como dada la vuelta, ¿no? Es algo muy curioso. Mm, sí, desde luego. Y bueno, yo, ya que mencionaste Sevilla, yo no quería irme de este podcast sin intentar darte envidia y decirte que vi a las estrellas de Juego de Tronos porque cuando estuvieron rodando en Sevilla, yo vivía en Sevilla. Entonces fui a verlas. Qué suerte, qué bueno. Pues como la gente que estuvo en fin, que vivía en Extremadura y pudo hacer de extra en la batalla de los dragones o cuando hicieron todas las escenas en Desembarco del Rey, que lo tunearon Mérida para estar ahí. La verdad es que, Mm, buf, una envidia poder estar en una superproducción así, encima no disfrazado, vestido de la serie. Tuvo que ser una experiencia impresionante. sí, desde luego que sí. Y bueno, otra similitud bastante fácil de detectar en el mundo de Juego de Tronos es, está basada en el nombre de las dos familias más importantes que tenemos, ¿no? En los libros. Porque en los libros tenemos que se basan, ¿no? En el enfrentamiento entre la familia de los Stark y la familia de los Lannister. Y eso guarda mucha similitud con una guerra de la historia medieval de Inglaterra, que es la Guerra de las Dos Rosas, que casualmente es el enfrentamiento entre la familia de los York y la familia de los Lancaster. Entonces vemos que Sí, tiene mucha similitudes fonética entre ambos nombres. incluso yo creo que hasta cierto punto los colores de las heráldicas, porque los Stark son blancos, ¿no? Y me parece que York es la rosa blanca, y los Lannister van de rojo y los Lancaster es la rosa roja. O sea que hasta ese punto se parecen. Y bueno, vamos a decir que York y Stark, Lancaster y Lannister, hombre, ahí hay un trabajo de transformación de la palabra, pero es más que evidente. Sí, está claro, es que incluso no solo fonético, sino que eso, la duración misma de la palabra. Y las O sea, sílabas que tienen, sí, ¿verdad? sí, sí. O Es sea, verdad. eso es evidente. Mm. Sí. Y bueno, y luego ya los personajes,
ahora lo comentaremos, ¿verdad? Pero yo ahí ya creo que podemos encontrar similitudes con personajes históricos, pero yo no sé hasta qué punto Martin pensó en personajes reales para hacer sus personajes ficticios. Supongo que sería un batiburrillo, ¿no? Por así decirlo. Cojo de tales cosas de tal personaje, ¿no? Y lo meto en este. Y bueno, hablando de personajes, podemos empezar a comentar algunos, como por ejemplo, que yo he visto, por ejemplo, que comparan a Joffrey Baratheon, lo comparan con el emperador romano Calígula, o incluso con uno de los Lancaster, con creo que Eduardo Lancaster. ¿Tú qué opinas? Sí, sí, a ver, Eduardo Lancaster seguramente que pensara, porque además Lancaster Lannister, pero bueno, el personaje de Calígula, que seguramente todos conozcamos, está muy denostado porque los autores que escribieron sobre él en la época no le tenían mucho aprecio, y habría que pensar hasta qué punto Calígula hizo todas las cosas que hizo. Yo creo que por el sadismo que tiene el personaje de Joffrey Baratheon, podría ser más un poco Calígula, ¿no? Porque se sabe que Calígula ejecutó a muchos senadores, que encima era, en fin, muy bipolar. No sabemos muy bien qué le pasaba a ese hombre. Pero más que el personaje histórico en sí, yo quiero romper una lanza a favor del propio actor, fíjate que Jack Gleason, un chaval, además, el papelazo que hizo era impresionante y era un malo tan malo que daba gusto odiarle, ¿verdad? Igual que luego lo hizo el bastardo de Bolton. Mm, Y Jack Gleason, además, quiero remarcar que el papel que hizo era tan bueno que el chaval este parece ser que dejó el cine, bueno, dejó la serie porque es que le insultaban por la calle. Dice que mm, tuvo varios enganches, ¿no? En pubs y por ahí, que en su vida personal la gente le decía de todo y me alucina, ¿no? De qué manera la gente toma hechos de una serie y los imagina como reales. Si yo sí. me hubiera encontrado a Gleason en la calle, yo me hubiera dirigido a darle la mano y decirle, tío, eres un actor como la copa de un pino, porque cuando te veo me das un asco que no puedo con para poder hacer eso es magnífico. Y este pobre chaval además me merece muchísima admiración y por eso quería sacar el tema y hablar concretamente de él, porque no es que dejara la serie para hacer, sino que es que encima él dejó la serie para seguir estudiando y terminar la carrera. Él se graduó en 2015 en el Trinity College de Dublín, que es una universidad muy buena, y además era, bueno, estudiante, se graduó como estudiante de teología y filosofía. O sea, es que no puedo admirarle más. Un tío de letras puras, teología y filosofía en la Trinity College, que es una buena universidad, un actor como la Copa Un Pino, y cuando vio que el mundo de la farándula, que tenía que ganar muchísimo dinero este chaval, vio que no le venía bien, dijo, mira, yo dejo esto y me dedico a otras cosas. Así que me parece un actor increíble y quería decirlo específicamente, aprovechando que están todos los oyentes, para Mm, resaltar la figura de este chaval que nació en el año 90 y pico, 92, y es que es un mozalbete. mm. Sí, yo creo que siempre me ha resultado muy curioso la cantidad de actores y actrices increíbles que vemos en películas, bueno, sobre todo en series, y que después cuando termina la serie no los volvemos a ver en nada importante después. Y es como, plan, tío, ¿cómo no te ha salido nada más? Es verdad, además es que a veces yo creo que algunos de estos actores mueren de éxito. ¿No? Se Mm, les asocia tanto a un personaje que luego ya sí. las productoras no quieren volver a contratarles. Porque ya, pues fíjate John Nieve. John Nieve luego ha hecho de Gladiador, ha hecho un par de películas más, pero es que siempre va a ser John Nieve. Mm, Y Daniel Radcliffe de Harry Potter no te digo nada. O sea, mm, me da igual en qué película verle. Siempre Harry Potter enfadado, Harry Potter de resaca, Harry Potter, pero siempre es Harry Potter. Entonces, claro, vaya, tiene que ser algo complicado para estos actores, sobre mm. todo si son muy jóvenes, colocarse después. Pero bueno, hay quien lo consigue, ¿verdad? Sí, sí, yo estaba pensando ahora, por ejemplo, también en los actores masculinos de Friends o también en algunos de The Office, Mm, también Community o bueno, mm, algunas comedias, ¿no? Que hicieron bastante famosas, pero que después no han tenido mucho reconocimiento posterior de esos mm, actores. mm.
Y bueno, siguiendo con la familia Sí. de Joffrey, a la que también le han buscado muchos parecidos es a su madre, a Cersei Lannister. Por ejemplo, le han dicho que se parece a Lucrecia Borgia. Sí, por el tema de las, bajas pasiones, ¿verdad? Ujú. Como las malas voces de la familia Borgia, los Borja, pues al final, claro, le pusieron de todas las maneras. No sé cuánto de verdad y cuánto de mentira habría en esto. Lucrecia Borgia, que era tenida, pues, como una mujer, vamos a decir, casquivana, y que muchas de las alianzas que consiguió esta familia papal, pues fue a través de los tejemanejes del padre, de los hermanos y de Lucrecia, que supo encandilarse a una parte importante de la nobleza romana e italiana para los propios fines de su familia. Yo también quiero pensar que hasta cierto punto Cersei puede estar un poco relacionada, o la podemos identificar con Leonor de Aquitania, porque Leonor, igual que Cersei en las últimas temporadas, se convirtió en una mujer de armas tomar, que puso muy claro sus opiniones y sus decisiones en el marco de las relaciones entre la corona inglesa y la corona francesa. Y creo que al final podemos encontrar figuras poderosas de mujeres del medievo que en ciertos aspectos del prisma se pueden identificar con Cersei. Mm. Sí, incluso tendríamos que ver hasta qué punto esa visión tan negativa de Lucrecia Borgia se basa en la realidad y no fue también producto, ¿no? de la demonización o de simplemente cronistas que no te quisieron dejar bien para la historia. Claro, es que es lo mismo que hemos dicho con Calígula. Mm, ¿Hasta qué punto cuando nos llegan villanos, hasta qué punto esos villanos han sido en realidad construidos por los autores que han escrito sobre ellos? Aquí en la península ibérica tenemos, por ejemplo, a Pedro el Cruel, que para el bando contrario era Pedro el Cruel, pero para su propio bando era Pedro el Justo. Y también se cuentan barbaridades de él, pero hasta qué punto son ciertas y hasta qué punto son mala publicidad, que en fin, pasados los siglos ya ha calado en ese pozo, porque yo creo que siempre nos gusta más el morbo, ¿no? De lo siniestro y de lo cruel, que de las bondades o incluso de las vidas anodinas de determinados personajes que no hicieron ni fu ni fa, son como tú y como yo. mm. Sí. Y bueno, en el otro bando, en el bando, digamos, de los Stark, tenemos, por ejemplo, a Robb Stark, el actor Richard Madden, que solo estuvo hasta la tercera temporada. Y a este hombre, ¿no? También le hemos buscado algunos símiles históricos, porque lo hemos comparado también con, por ejemplo, Pedro de Piro en las guerras pídricas o Aníbal Barca en la guerra púnica. Sí. ¿Por qué lo decimos? Pues porque, bueno, espero no hacer spoiler a estas alturas a nadie. Si no, pues lo siento. Pero sabemos que Robb Stark, pues, fue un general imponente que ganó, pues, todas las batallas, que luchó contra los Lannister debido a su gran dote para la estrategia y al valor de sus hombres, como Pirro del Epiro, ¿verdad? Que desembarcó en Italia para ayudar a los griegos de la Magna Grecia en contra de esa, en fin, joven república romana. Y claro, todos conocemos el término victoria pírrica. Pirro no perdió una sola batalla contra los romanos, pero él mismo dijo algo así como que como ganemos una batalla más, porque Pirro nunca pudo reforzar las bajas que él sufría, mientras que los romanos siempre enviaron más carne a la picadora, que era la batalla contra este Pirro. Y también se me parece que en muchos aspectos también este Robb Stark se parece a Aníbal. Porque, en fin, de Aníbal conocemos una anécdota, ¿verdad? Es uno de los grandes misterios de la historia militar antigua, porque Aníbal, después de Trevia, Trasímeno, de Cannas, nunca se atrevió a atacar la ciudad de Roma. Y en este momento se cuenta que Majarbal, un comandante de caballería númida, ¿verdad? Después de la batalla de Cannas, cuando no se decidían, cuenta Livio que Majarbal le espetó a Aníbal que los dioses le habían dado el saber de vencer batallas, pero que no le habían concedido el don de saber qué hacer con ellas. Que es un poco lo que le pasó a Robb Stark. Mm, Ganaba batallas, pero nunca se decidía a dar el golpe final, que era destruir a los Lannister, no en Lannisport, sino precisamente en Desembarco del Rey.
Así que ahí tenemos varios ejemplos, yo creo, de personajes históricos que o bien no se decidieron a dar el salto final, o que por muchas batallas que ganaron no consiguieron derrotar a su enemigo. Mm, sí. Y para vincularlo, tenemos que, ya te digo yo que después de tantos años, los spoilers ya creo que no valen. Porque si no lo has visto, o sea, ha sido tu problema. Pues esto, este personaje, el Robb Stark, fue una de las víctimas de la llamada Boda Roja, que fue una de las escenas más impactantes de toda la serie al final de la tercera temporada. Allí, básicamente, es un capítulo en el que se cargan a medio reparto y tú te quedas Literalmente. ojiplático porque no te lo esperabas. Entonces, cuéntanos un poco acerca de las inspiraciones históricas que pudo tener George R.R. Martin para crear estas escabechina. Sí, hay varios momentos históricos, ¿verdad? Que vemos de masacres cometidas en bodas. Yo te quería hablar, fíjate, porque si buscamos en internet, podemos ver que la boda roja se puede relacionar pues, con un evento luctuoso que ocurrió en Escocia, ¿verdad? Es la que creo que la conocen como la masacre de Glencoe o algo así, pero le llaman la Cena Negra. Yo la conozco como la Cena Negra, que fue pues nada, pues una jugarreta muy similar, que pues parece ser que dos clanes enfrentados, ¿no? Pues en el siglo XV estaban los Douglas, creo que por un lado, bueno, no recuerdo bien los nombres, ¿verdad? Em, y entonces, pues parece ser que un clan invitó al otro pues a A una cenar. celebración, sí, a cenar, ¿verdad? A la cena de la celebración. Y cuando estaban en pleno, pues en fin, en plena celebración, engancharon al marido y lo ejecutaron, le cortaron la cabeza, que es lo que vemos en Juego de Tronos, lo que ocurre con Robb Stark. Pero yo, fíjate, creo que hay un elemento que es todavía mejor que el caso de la boda negra, que es el de un personaje histórico que, bueno, seguro que muchos de los oyentes conocen porque es conocido. Es Odoacro, el rey de los érulos que depuso al último emperador romano, Rómulo Augustulo, ¿verdad? Y creo que incluso la figura de Odoacro se parece más, porque Odoacro, igual que Robb Stark, fue un gran general que venció muchas batallas y después de deponer a Rómulo Augustulo se hizo dueño de Italia. Pero el problema es que Odoacro, bueno, esto no tiene mucho que ver literalmente con la serie, pero Odoacro se enemistó con alguien muy poderoso que era el emperador de Oriente, Zenón. Y entonces en esta, aunque Odoacro había conseguido Italia, en esta rivalidad con Zenón, Odoacro cavó su propia tumba. ¿Qué le pasó a Odoacro? Pues que Zenón, después de ver que Odoacro era un personaje demasiado peligroso para la estabilidad del Imperio de Oriente, decidió buscarle a un enemigo que se deshiciera de él. Y ese enemigo era Teodorico, que es muy conocido, también rey de los ostrogodos. Y este Teodorico llegó a Italia y como Robb Stark y los Lannister, Odoacro y Teodorico se enfrentaron durante varios años en muchas batallas, muy crueles además, porque estos germanos se las gastaban finas, pero finalmente Odoacro fue derrotado y llegaron a un acuerdo. Decidieron que, bueno, pues que se iban a coaligar y Teodorico aceptó. Claro, ¿qué pasó? Que en la fiesta, y aquí viene ya la relación estrecha con la boda roja, en la fiesta, pues cuando Odoacro pidió hacer un brindis, Teodorico sacó la espada y lo atravesó de parto a parte. Además tuvo que ser bastante desagradable porque parece ser que le hincó la espada por una clavícula y le tajó el cuerpo entero, una cosa bastante horripilante. Y después de haber matado a Odoacro, dio la orden de que masacraran a todos los érulos que hubiera por ahí. Al ejército, a uno de los hermanos de Odoacro lo dispararon, lo mataron a flechazos, a la mujer, bueno, parece ser que cometieron barbaridades con ella, que la drogaron y que luego la mataron de hambre o que la lapidaron. La verdad es que fue algo tremendo lo que hizo Teodorico, y Teodorico esto lo cometió como venganza porque parece ser que Odoacro había matado al padre de Teodorico unos años antes y se quería vengar. Y esto tiene mucho que ver también con Juego de Tronos porque toda la boda roja es en realidad una venganza de Walder Frey, que se venga de Robb Stark porque no ha querido casarse con él y darle el acceso
a la corona de Poniente. Así que fijaros que como veo que con Odoacro, aunque siempre se ha comentado que la boda roja, su relación con Escocia y tal, yo en la biografía de Odoacro veo muchas más similitudes con los destinos de Robb Stark que ningún otro ejemplo que haya leído por ahí. Mm. Bueno, para eso estamos aquí precisamente, para lanzar teorías y llevar la imaginación al aire. Mm, desde luego. Y bueno, también quería hablar, porque hay la séptima temporada, hay un capítulo en el que John Nieve encabeza una expedición más allá del muro, ¿no? Y entonces son acorralados por el ejército de los caminantes blancos. Y entonces mandan a Henry, a un personaje que se llamaba Henry, corriendo, ¿no? De vuelta al castillo de la Guardia de la Noche para que pidiera ayuda, etcétera, etcétera. Y recorrió una gran distancia en muy poco tiempo. Entonces, si hablamos de recorrer grandes distancias en poco tiempo para pedir ayuda o avisar de cosas, pues eso a mí por lo menos me recuerda mucho a la anécdota, ¿no? Que se cuenta sobre Filipides y cuando fue corriendo, ¿no? Para avisar a los atenienses después de la batalla de Maratón. Es verdad, además todos recordamos ese episodio como diciendo, es imposible que Henry recorra esa distancia y que llegue la ayuda, pero efectivamente, Filipides llevó a cabo en fin, esa hazaña por la cual ahora se celebran las Olimpiadas, perdón, las Olimpiadas, ¿no? Dentro de las Olimpiadas se celebra la maratón, ¿verdad? Porque este Filipides combatió en la batalla de Maratón contra los persas y después de esa batalla, como había que dar aviso a la ciudad de Atenas para que pudieran enfrentarse en la batalla de Salamina también, porque estaban rodeados, Filipides, después de todo el combate, se quitó la armadura, salió corriendo y dicen que, bueno, pues que cuando llegó a Atenas gritó la famosa frase, ¿no? Alegraos, vencimos. En griego, Nike, ¿no? Victoria. Y se murió, que es algo que Gendry no hace. Gendry llega muy ufano al Castillo Negro de la Guardia de la Noche y dice, oye, que hay que enviar ayuda. Y el pobre Filipides en la vida real reventó de cansancio. Es una hazaña parecida, sí. Y yo creo que eso, evidentemente, no habría molado si hubiera sido en la serie. Me refiero que muriera el personaje, porque nos habríamos quedado con las ganas de verlo después en la siguiente temporada. Sí, pero también, ¿sabes? Ahí decepciona un poco, porque con el ratio de mortalidad que tienen los personajes en Juego de Tronos, que uno hubiera muerto de reventón, pues oye, tampoco habría estado mal, ¿no? Porque tenemos muerto por ahogamiento, y un muerto por reventón, pues para los rankings de Juego de Tronos no habría estado mal. Y así, pues, por concluir este breve paso por algunos de los personajes de Juego de Tronos, yo creo que hay otra similitud evidente, que es la de los Dothraki. Los Dothraki, ¿no? Que gobierna la Khaleesi, porque estos, ¿no? Guerreros que se caracterizan, ¿no? Por tener una relación súper especial con los caballos, etcétera, etcétera, y que tienen a jefes, ¿no? Que se llaman Khal, como fue en este caso Khal Drogo, interpretado por Jason Momoa. Pues tenemos, por ejemplo, a los mongoles, ¿no? Famosos sobre todo por su soberano Genghis Khan, que como dice el propio nombre, Khan, pues se guarda mucha similitud, ¿no? Con los Khal. No, desde luego, los Hal y los Khan, el gran Khan, por supuesto. Además, una cultura que monta a caballo. Lo que pasa es que hay una diferencia con los mongoles, y es que los mongoles eran célebres arqueros a caballo, mientras que los Dothraki, utilizando sus grandes espadas, que a mí me recuerdan mucho, por cierto, a las espadas egipcias, ¿verdad? A las que utilizaban los egipcios faraónicos, son espaderos en realidad, son espadachines, mientras que los mongoles serían más enormes jinetes también como los Dothraki, pero serían arqueros. Y luego también tienen mucha similitud con los hunos. Yo creo que ahí hay como una mezcla, ¿no? Entre los Sí. hunos de Atila ese guerrero terrible, el azote de Dios, ¿no? Que derrotó a los romanos y a sus aliados godos en varias ocasiones, y el Gran Khan, Genghis Khan y Kublai Khan. Yo creo que hay ahí paralelismos muy, muy, muy similares entre estas tribus, que al final son tribus esteparias de Centroasia, con los famosos Dothraki, desde luego.
Sí, yo creo que George R. R. Martin cogió un mix de pueblos asiáticos guerreros tal, y lo juntó. Sí, se hizo ahí popurrí, efectivamente. No, pero claro, al final Martin, en ese yo creo que en este pueblo particular, él volcó no ya el aspecto real de los personajes históricos, sino los conceptos generales que existen de esos personajes. De Atila, que son guerreros terribles por donde no crece la hierba cuando pasan, Mm, de los mongoles, esa grandeza de grandes conquistadores, en fin, de también las yurtas en las que viven los Dothraki, que son muy similares. Yo veo ahí como una mezcla, que Martin ha cogido los clásicos de los conceptos generales de unos y de mongoles y los ha juntado en un solo pueblo. mm. Y ahora, si te parece bien, podemos pasar, digamos, a una segunda mitad, más o menos, del programa para hablar acerca de cosas, ¿no? Que no tienen que ver directamente con personajes, sino son más escenarios o tramas o elementos, ¿no? Como por ejemplo el muro de Adriano, el famoso muro de Adriano que instalaron los romanos en Britania, pues guarda mucha similitud con el muro donde vive la Guardia de la Noche. Bueno, guarda, yo diría que toda la similitud, porque hablando de que el mapa de Poniente de Westeros es como Inglaterra, justo el cuello de la zona de Escocia, donde está Glasgow, correspondería a la zona del muro y a la zona donde está construida el muro de Adriano. Este muro, que seguro que los oyentes sabrán que fue construida por Adriano para defenderse de los ataques de los pictos, pero yo quiero traer a colación algo que a lo mejor algunos oyentes no conocen, que es que más allá del muro de Adriano, durante un tiempo hubo otro muro, que fue el muro de Antonino, que llegaba aún todavía más arriba y que llegaba al norte de Edimburgo y que también se puso aún más al norte para tratar de frenar a los pictos. Pero sin embargo, este muro de Antonino, que se construyó en torno al 160, me parece, o por ahí, Creo que no era el duró mucho tiempo. 140 o así. Sí, como unos años después del de Mm. Adriano, ¿verdad? Y que, sin embargo, no tuvo mucho éxito, se abandonó y ya volvieron para atrás al de Adriano. Y además, en esto del muro construido para defenderse de los pictos y tal, en el propio carácter de los pueblos del norte, del pueblo libre, como se llamaban ellos, o los salvajes, como les llaman los de Westeros, era que los sureños, como decían los salvajes, hay una frase que me encanta, soy sureños, y le dice un Stark, pero si yo soy Stark, y dice, no, no, todo lo que hay al sur del muro es sureño. Que eso es un poco lo que tienen que pensar los escoceses de los ingleses. Pero a lo que iba es que incluso el propio carácter del pueblo libre, de los salvajes, se parece un poco al de los pictos. Por ejemplo, porque muchos salvajes van pintados y de los pictos se decía que iban pintados con el cuerpo entero de azul, ¿verdad? Con las grandes greñas que eran horribles. Y ahí me parece que tanto en la imaginación del muro como en el propio carácter de los salvajes de más allá del muro, Martin se basó mucho en este momento de la época antigua de Gran Bretaña. Hmm. Y hablando de el morador más famoso de la Guardia de la Noche, como es John Nieve, la batalla más importante en la que participó en la serie y que constituye uno de los mejores episodios de toda la serie fue la batalla de los bastardos contra Ramsay Bolton. Y esta batalla de los bastardos, que la podemos ver al final de la sexta temporada, le guarda algunas similitudes con una de las batallas más famosas de la antigua Roma, como es la batalla de Cannas. Sí, que ya hemos hablado de Aníbal y de Cannas y efectivamente. De hecho, a todos los que nos gusta la historia militar de la antigüedad, viendo la batalla de los bastardos, veríamos enseguida la similitud. Una cosa que a mucha gente le chocó y a mí también era las montañas de cadáveres, los cerros de cadáveres que se montan. Pero claro, es que Martin tenía un problema. Cannas fue una batalla tremenda. Murieron, dicen las fuentes, que 50.000 legionarios romanos. Vamos, todas las legiones y sus aliados.
pero una batalla de esas proporciones tan grandes en un mundo medieval y sobre todo ya a las alturas en las que estaban de la serie, con los ejércitos diezmados y venidos a menos, no podía ponerse tantos hombres. Y aquí los productores y el propio Martin como guionista se enfrentaron a la tesitura de cómo hacemos la estrategia de Aníbal. Si algún oyente no lo conoce, Aníbal plantó a los mercenarios celtas y iberos en el centro, porque eran muy resistentes y podían aguantar, y a los lanceros cartagineses en los flancos. Las legiones romanas, como la pisonadora que eran, se lanzaron contra ellos y estos mercenarios célticos y iberos fueron retrocediendo, pasaron de un elemento convexo a un elemento cóncavo y los propios legionarios fueron entrando en su trampa. Luego los lanceros cartagineses le cerraron los flancos y finalmente la caballería númida por la retaguardia. Claro, esto en la serie no lo podían hacer porque no había tanta gente para cerrar un ejército. ¿Qué solución crearon? Pues que los mercenarios iberos y celtas eran un cerro de cadáveres y luego los propios soldados de los Bolton, las alas cartaginesas que les cerraron. Y hay un vuelco respecto a la batalla, que el golpe final para el exterminio total de las legiones romanas fue la llegada de los númidas, mientras que en la serie este mismo evento le dieron una vuelta de tuerca y los que llegan para exterminar a los Bolton son precisamente los aliados de los Stark que llegan en una gran carga de caballería y acaban con ellos. Así que la similitud con Cannas, incluso dándole una vuelta de tuerca, es más que evidente. Mm. Sí, y de hecho no es ninguna sorpresa porque la batalla de Cannas ha sido estudiada y ha servido, ¿no?, de referencia para multitud de grandes líderes militares a lo largo de la historia. Sabemos, ¿no?, que incluso en la guerra del Golfo de los años 90 se basaron en estudios, ¿no?, de la batalla de Cannas. También se basó en la Segunda Guerra Mundial, la usaba Patton, la usaba Rommel en África, etcétera. Así que ha sido usada en multitud de ocasiones. Sí, desde luego, es que Aníbal fue un genio militar de la historia, eso no cabe duda. Y para seguir, hay otra batalla famosa, ¿no? Que esta tuvo lugar en la segunda temporada y es en la batalla esta que tiene lugar en Desembarco del Rey para evitar, ¿no?, que Stannis Baratheon se haga con la capital, ¿no? La batalla en la que lucha el pequeño, Tyrion. Y aquí, en esta batalla de la segunda temporada, se usa lo que ellos llaman el fuego varirio. Un fuego verde, ¿no?, que es súper inflamable y es difícil de apagar. Y la verdad es que se parece muchísimo a lo que se llamaba en la Edad Media el fuego griego. Cuéntanos un poco Sí, más acerca de esto. pues sí, efectivamente, la batalla por Desembarco del Rey tiene mucho que ver con un asedio que los triunfantes ejércitos musulmanes realizaron a Constantinopla en el siglo VII y en el siglo VIII. Una enorme flota islámica trató de asediar la ciudad, pero los bizantinos contaban con un arma que luego se perdió su conocimiento, que era este fuego griego. Este fuego griego se aplicaba con una especie de sifón o de cañón artillero y era un componente altamente volátil, químico, de alguna sustancia que hoy en día se discute mucho qué podía ser. Un elemento principal seguramente sería la nafta, la gasolina. Y con este instrumento secreto, que era un arma secreta, ¿verdad?, de la época, los bizantinos arrasaron la flota islámica bueno, que dejó una huella tan profunda en este ataque que Bizancio ya no recibió ningún ataque más directamente a la capital por siglos, porque la huella quedó muy profundamente marcada. Es muy parecido a lo que vemos en la serie en la segunda temporada, cuando este brulote, este barco dirigido por este entrañable mercenario que siempre hace el trabajo sucio de Tyrion, lleva el barco ahí, lo deja colar y luego le prenden fuego, explota y prende fuego a toda la flota de los Baratheon. Pero en el caso de Bizancio, lo cierto es que no se haría con un brulote, iría la propia flota bizantina de estos barcos enormes que utilizaban las galeras, atacando
a las naves islámicas y con estos sifones prendiendo fuego los barcos, causando el terror, porque el fuego griego, por encima de todas las cosas, tenía una cualidad que era que no se apagaba con agua y que al intentar, bueno, flotaba sobre el agua y no podía apagarse con el agua. Y entonces, no solo su poder destructivo era enorme, sino que es que además generaba un pánico y un no saber qué hacer contra él, que muchas veces, una vez ya aplicado, el temor hacia el resto. Mm. Sí, desde luego te guarda mucha similitud con lo sucedido en la serie. Y bueno, ahora la verdad es que hemos mencionado poco a la Khaleesi en este programa, a la madre de dragones, a nuestra querida Emilia Clarke. Y uno de los escenarios en los que se mueve ella en la serie, más avanzadita, es Meereen, una ciudad que recuerda mucho a una combinación, ¿no?, de ciudades de Próximo Oriente, de Egipto, porque si vemos un mapa de Meereen, podremos ver que, por ejemplo, tiene varias pirámides. De hecho, la Khaleesi tiene su sede, ¿no? Su palacio en una de estas pirámides, pero no son pirámides de caras lisas, son pirámides como si fueran zigurats. Entonces, a mí me recuerda, pues, eso, una mezcla entre Egipto y Próximo Oriente, algo así. Sí, la zona de la Bahía de los Esclavos, yo creo que es un poco un remedo de la zona de Mesopotamia y un poco de Grecia. Porque si miramos el mapa de la Bahía de los Esclavos, una zona importante de la Bahía de los Esclavos, donde está la antigua Valiria y tal, se parece al Golfo, a la península del Peloponeso, ¿verdad? Esa zona. Pero claro, toda esta región, igual que decíamos con los Dothraki, es como un popurrí, ¿verdad? Martín coge las ideas de las ciudades-estado mesopotámicas, sobre todo sumerias, ¿verdad? La Gran Ur, Lagash, todas estas grandes ciudades de la época, Babilonia, y les pone este ambiente de grandes pirámides, grandes figurats, ¿verdad? Dándole una vuelta de tuerca mucho más fantástica, claro, porque los figurat en Mesopotamia eran la casa del dios, ¿verdad? Y sabemos que en lo alto estaban situados los templos, mientras que las pirámides completas en la Bahía de los Esclavos, en las ciudades libres, son, son viviendas, son palacios o viviendas de la alta nobleza de la región. Y luego también, en el tema comercial y en la riqueza que tienen muchas de estas ciudades, a mí me recuerdan a las ciudades fenicias, a Tiro, Sidón, Biblos, que también son grandes ciudades-estado y que viven exclusivamente de su comercio. Y las vemos un poco también en ese sentido relacionadas con las ciudades fenicias, porque todas estas ciudades de la Bahía de los Esclavos viven de ejércitos mercenarios. Hay grandes tropas de ejércitos mercenarios circulando por la zona y estas ciudades no tienen ejércitos propios, sino que contratan a mercenarios para que luchen contra ellos. Me parece que es una similitud bastante cercana a Cartago y a la cultura fenicia. Mm. Sí, la verdad es que en cuanto uno se pone a rascar un poco, pues entonces llega al fondo y se da cuenta de un montón de cosas que a simple vista no pareció ver. Mm. Y bueno, para ir aproximándonos hacia el final de este programa, quería preguntarte si se te ocurre alguna similitud más que quieras comentar, de las que no hayamos comentado hasta el momento, o incluso también de La Casa del Dragón, que no tiene que ver con Juego de Tronos, pero que, vamos, que forma parte de ese universo de Canción de Hielo y Fuego. Bueno, pues por ejemplo, hablando de las ciudades libres y de la Bahía de los Esclavos, tenemos a los Inmaculados, este ejército de esclavos fieles hasta la muerte de la Khaleesi, que inmaculados se parecen enormemente a los inmortales y también un poco a los mamelucos, los inmortales persas, que son este ejército, estos guardias personales, guardias de corps de los grandes reyes persas, que eran combatientes excepcionales, que ejercían de guardia personal de estos reyes y que solo intervenían en los momentos de mayor necesidad porque era la élite. Y del mismo modo tenemos a los mamelucos, que en ese concepto sí se acercan más a los inmaculados, porque los mamelucos eran esclavos que servían hasta la muerte a los sultanes turcos
y que tenían también un entrenamiento que les hacían unos guerreros ferocísimos. Ahí vemos también una mezcla de conceptos inmortales por inmaculados, ¿verdad? Pero luego el concepto de la esclavitud y de su capacidad bélica muy parecida a los célebres y temibles mamelucos turcos. Mm. Pues llegados a este punto, yo solo te quería agradecer infinitamente a ti, Jesús, por haber venido aquí para charlar un poco acerca de nuestras fricadas y hablar acerca de dos cosas que nos encantan tanto, como puede ser la historia y el universo literario y cinéfilo creado por George R. Martin. Así que muchísimas gracias por haber venido. Nada, muchas gracias a ti por invitarme, porque efectivamente es un gusto poder compartir estas opiniones y recobrar la ilusión por una serie que a muchos de nosotros pues nos marcó y nos hizo pasar muy buenos ratos y hacernos verdaderos fan de una serie de fantasía. Sí, la verdad es que sí. Y ese hueco que dejó Juego de Tronos, creo que todavía no lo ha ocupado ninguna, a pesar, ¿no?, de que tengamos muchas candidatas. Sí, además, como serie de fantasía, luego el spin-off de La Casa del Dragón, muy bien seguido, pero yo no he visto que hasta la fecha haya habido ninguna que haya conseguido ocupar. Los productores de Amazon con los Anillos de Poder intentaron venderla muy fuerte, pero no han conseguido tener el éxito, enganchar al público como ha enganchado Juego de Tronos. Y yo podría decir, vamos, creo que no me equivoco al decir que como serie de fantasía de los últimos años está imbatida. La serie de Juego de Tronos no han podido superarla todavía. Mm, sí. Digamos que es la perdido de esta década. O sea, como ¡Ay! la serie el referente que todo el mundo sigue. Además, qué buena y qué mala similitudes Perdidos, porque Perdidos también fue un serión y la última temporada es infame. Mm, Igual que con Juego de Tronos. Qué pena estas series de tantísimo éxito que luego no saben cómo acabar. Y mira que tenemos, a ver, y mira que tenemos series grandiosas como la de Breaking Bad, que es una serie redonda, magnífica, pero luego hay otras series que no saben acabar bien. Y bueno, no quiero hablar de Walking Dead, que ya se han convertido en The Boring Dead, que no sé si es mejor acabarla mal o desear ya que se acabe. No sé cuál de las dos condiciones es peor. sí, y bueno, en el caso, por ejemplo, de Perdidos, tiene muchas similitudes con Juego de Tronos, porque también gran serie, serie de la década, que después no solo terminó mal, sino que encima, o sea, no respondieron a todas las preguntas que habían planteado a lo largo de la serie. Nos dejaron con ganas de mucho más. Sin embargo, ambas series tenemos que decir que como término absoluto, son series enormes que no han sido superadas, porque igual Perdidos, en fin, toda la trama enganchar era increíble. Y Juego de Tronos igual, como Juego de Tronos la serie supo superar al libro y generarnos, en fin, pues yo con Perdidos y con Juego de Tronos, cuando la gente me pregunta por ello, les digo lo mismo. Son series que hay que disfrutar del camino. Hay que disfrutar del camino y aunque podamos tener opiniones adversas de sus finales, uno luego lo ve en perspectiva y dice, ¿y lo bien que me lo he pasado entre medias? Vale, sí, el final, bueno, pues es el final, ¿qué le vamos a hacer? A veces los finales son difíciles de plantar, pero el disfrute entre medias, eso no nos lo quita nadie. Y desde Mm, luego Juego de Tronos, que nos quiten lo bailado, como suele decirse. sí. Así que nada, pues eso. Muchísimas gracias por todo, Jesús, y feliz día del orgullo friki. Feliz Día del Orgullo Friki a ti, Oscar, y a todos los espectadores, los oyentes, igual, feliz día.